Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa. Ya está en el aire. Buenas noches, amables televidentes. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Damos las gracias a Dios y al cielo que nos permite estar con vida para estar de nuevo ante ustedes y llevarle un programa que yo sé que será edificante y de beneficio para toda la familia. Hoy en nuestro plato fuerte vamos a hablar de las patologías del hombro, vamos a hablar de dolor en el miembro superior específicamente. El doctor Juan José Batista, ortopeda de miembro superior, va a estar compartiendo con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido algún problema en el hombro, en el codo? Entonces vamos a estar hablando hoy de las patologías del hombro en Soluciones Médicas. En nuestro comentario vamos a hablar acerca del impasse que están teniendo algunas de las sociedades médicas especializadas, en este caso los oftalmólogos, que han subido el per cápita que le cobran de diferencia al paciente, y los otorrinos que le han negado los servicios a las ARS porque no se han puesto de acuerdo. Vamos a dar nuestro parecer al respecto, así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Si me muestra la luz, el camino a seguir, si es que
está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. Cediclin acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Usted puede encontrar los servicios del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308, de lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo, moderna unidad de colpocostía, papá Nicolau, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 50.
809-570-5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral, Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Buenas noches, amables televidentes. La lucha que están llevando las diferentes sociedades médicas especializadas a fin de recibir mayores beneficios en el sistema dominicano de seguridad social parece no acabar. Y es que, como se nos prometió que en el camino se iban a enderezar los entuertos que tenía la ley de seguridad social, esto no se ha hecho y los médicos están exigiendo por especialidades que se cumplan y que le aumenten las per cápita de lo que reciben por concepto de ver cada paciente. En este caso toca a los otorrinolaringólogos, quienes ya han estado en Soluciones Médicas explicando las razones por las cuales suspenden los servicios a las ARS. En esta semana que pasó, específicamente el jueves, la CISARRIR, a través de su incumbente, el doctor Pedro Luis Castellano, dijo que las ARS van a tener que devolver el importe pagado por concepto de no cumplimiento o de no cobertura que le den los médicos a los pacientes que vayan a recibir algún servicio de otorrinolaringología. Y es que, como decíamos antes, desde el 2001 no se revisan el tarifario. Cuando se comenzó el proceso o el régimen contributivo, el dólar que estaba a un 15 por 1, estábamos hablando de que si el médico iba a recibir 270, en este caso 300 pesos, 270 dólares, eso era el equivalente aproximadamente a 21 dólares. El dólar ahora está a 45 y los médicos siguen recibiendo, para que entiendan nuestros televidentes, 270 pesos por cada paciente que ven. Y una emergencia a las 2, a las 3 de la mañana, el seguro le paga 600 pesos y de eso al médico le rebajan 60 pesos por concepto de la retención del 10% de impuestos, por lo que un médico especialista se levanta a las 3, 4 de la mañana a ver un paciente por el módico precio de unos 540 pesos. Yo le pregunto a los otros profesionales, ¿se levantan los abogados a ver un cliente por 540 pesos a las 12 de la mañana? Un electricista que es un técnico que no duró tanto tiempo estudiando como los médicos, usted lo llama a las 2 de la mañana porque se le fue la luz o porque se quemó un fusible en su casa y lo más probable es que le diga que espere que amanezca, que él va temprano. Y yo estoy seguro que aún en la mañana él va a cobrar más de 1,000 pesos por ir a resolverle ese problema. Entonces cada día vemos que el Sistema Nacional de Seguridad Social por lo general está sustentado sobre la base de la ganancia, pero esa ganancia no se reparte entre las partes que están envueltas en lo que es la salud de la población dominicana, sino que esta ganancia parece que va solamente en beneficio de las ARS, y es por ello que a cada rato vamos a ver esta lucha de las diferentes sociedades médicas especializadas a fin de que obtener mayor per cápita. El director de la Asociación Dominicana de Reaseguradoras o de ARS, el doctor José Manuel Vargas, dijo ayer que no se le puede pagar más de 270 pesos a los médicos por cada paciente que ven por motivo de consulta, porque ellos tienen 4 años que no se les sube el per cápita. Y ellos tienen 4 años que no se les sube el per cápita, o perdón, 2 años que no se les sube el per cápita, y nosotros tenemos, desde que se creó la ley, tenemos más de 14 años que no se revisan los tarifarios. Entonces creo que es injusto que se esté cobrando lo mismo que cuando comenzó la ley, cuando a ellos
ya en 2 ocasiones se le ha subido el per cápita de lo que reciben por pacientes a través de la CISARRIT. Yo creo que hay que llevar un entendimiento, porque el mayor problema de esto es que quienes sufren las desavenencias del sistema y estos problemas técnicos del sistema son los pacientes que, por lo general, pagando un seguro mensual, tienen que desembolsar también dinero por concepto de consulta, porque sus ARS sencillamente están en conflicto con los médicos. Creo que el gobierno debe empoderarse, creo que hay que regular lo que son estos entuertos de la Ley de Seguridad Social, a fin de que la población dominicana pueda recibir los servicios de calidad de las diferentes sociedades médicas especializadas, y que los médicos, generalmente, que han sido los más oprimidos y quienes han llevado todas las de perder, ya que la mayor parte de la ganancia se la llevan las ARS, también reciban beneficio del sistema. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas: la técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura, quedando una herida casi imperceptible; y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308, de lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo.
La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna unidad de colpocostía, papá Nicolau, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, aquí estamos en el plato fuerte de la noche y hoy tenemos la dicha de contar con nosotros con el doctor Juan José Batista. Juan José Batista, orgullo de la zona norte, orgullo de la Isabela, que es mi tierra, y tenemos un compueblano de nosotros en Soluciones Médicas. Él es ortopeda y tiene una subespecialidad en miembro superior y hoy vamos a estar hablando acerca del hombro doloroso. Doctor, buenas noches, bienvenidos a Soluciones Médicas. Buenas noches, para mí es un placer poder compartir contigo y con la población de aquí de Santiago los problemas que competen a lo que sería la articulación del hombro, que son bastante comunes en nuestra sociedad y una causa de consulta bastante frecuente dentro de lo que es la consulta ortopédica como tal. O sea, ¿las personas acuden con frecuencia al ortopeda por dolor en el hombro? Sí, de hecho, se conoce desde el punto de vista epidemiológico que uno de cada 4 personas, va a acudir alguna vez a la ortopeda con un problema en el hombro que lo va a limitar en determinado momento y lo va a llevar, por lo tanto, a acudir a una consulta ortopédica en busca de ayuda a su problema. ¿Qué tan compleja es esa articulación del hombro? ¿Por qué está compuesta por músculo, por tendones, por nervios? ¿Qué es lo que la hace tan compleja y que generalmente produzca muchas veces dolor? La articulación del hombro es como tú bien lo decías, es una articulación bien compleja en el cuerpo. Y esto es debido a que la misma posee un grado de movimiento, una libertad de movimiento que es muy superior a la que poseen las demás articulaciones del cuerpo. Si podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de la rodilla, tiene 2 movimientos básicos que son la flexión y la extensión. Sin embargo, en el hombro existe una libertad de movimiento que es muy superior a la que posee la articulación de la rodilla, así mismo como el tobillo y la muñeca. Entonces, esto significa que existe un sacrificio de la estabilidad de la articulación por el movimiento, y esto es algo anatómico. Ahora, ¿cómo se compone la articulación del hombro? Bueno, el hombro se compone de varias articulaciones que funcionan en conjunto, en común, para poder producir el movimiento que nosotros deseamos realizar en determinado momento. Esto va a ser, por ejemplo, vamos a tener la articulación glenohumeral, que es la principal. ¿A qué me refiero con esto? A que existe una articulación dentro del húmero, que es este hueso que tenemos aquí, y el
el omóplato o escápula, como también se le conoce, se articulan, o sea, forman una coyuntura, como decimos popularmente los dominicanos. También aquí tenemos una articulación entre la clavícula y un saliente óseo que presenta el omóplato, que se llama acromion, produciendo la articulación acromioclavicular. Asimismo, vamos a tener una articulación entre la clavícula y el esternón, y también entre el omóplato y la parrilla costal o la caja torácica en su parte posterior aquí detrás. ¿A quiénes se les daña más el hombro? ¿A los hombres o a las mujeres? Básicamente no existe un predominio directo con esto. Porque las mujeres usan una cartera muchas veces pesadísima, que le echan de todo. Una cartera de la mujer, desde mango, aguacate, hasta un trozo de sustancia desconocida. Las mujeres tienen de todo en esa cartera y muchas veces pesan mucho. Sí, pero básicamente las patologías que se ven en el hombro, en la mayoría de los casos, se deben a patologías de sobreuso, o sea, personas que utilizan mucho el hombro, movimientos repetitivos de entonces esto va a producir, por lo tanto, que las estructuras que están en el hombro sufran ciertas lesiones. Por ejemplo, podemos citar el caso de los lanzadores que lanzan movimientos por encima del brazo. Esto van a hacer un sobreuso de la articulación, entonces estas cuando lanzan por encima del brazo. Por encima del brazo. Ese movimiento generalmente puede desgarrar, puede dañar el hombro. Puede producir un sinnúmero de patologías y de elementos que pueden ir deteriorando la salud del hombro y por lo tanto van a presentar dolor, desgaste, y muchas veces esto termina en desgarro de estructuras que tenemos en el hombro y que va a producir por lo tanto el famoso dolor de hombro que estamos hablando hoy en día. Ok, entonces estos peloteros nosotros vemos que muchas veces los incapacitan y dicen una lesión del manguito de rotador. ¿Qué es eso? Bien, el manguito rotador es una estructura que tenemos en el hombro que está compuesto por 4 músculos. Se le llama manguito rotador porque estos 4 músculos se encargan de producir los movimientos que tenemos en el hombro. Ahí tenemos un señor llamado el supraespinoso, uno llamado el infraespinoso, el redondo menor y otro músculo llamado el subescapular. Estos músculos, cada uno de ellos cumple con una función específica dentro del hombro, los cuales son los que van a producir el movimiento dentro del mismo. Como ellos actúan en los movimientos del hombro de rotación externa e interna, de separación del hombro, y estos movimientos son necesarios para producir el lanzamiento, entonces al ser un evento repetitivo va a ir desgastando y lesionando estas estructuras. Usted hablaba de lanzamiento, pero vemos muchos pacientes que no son lanzadores y tienen problemas de este manguito de los rotadores. Y estos pacientes por lo general se quejan de que por las noches el dolor es más insoportable. ¿Por qué la sintomatología principal del dolor en estos pacientes es por las noches? Hay varias teorías que explican el por qué estos pacientes tienen dolor en la noche. Por ejemplo, en el caso de lesiones del manguito rotador, algunos teóricos en el asunto, afirman que el hecho de usted descansar sobre el hombro, relajar la musculatura, hace que el hombro descienda por debajo del glenoide y esto va a irritar las estructuras que tenemos aquí dentro del hombro y va a producir ese dolor que estábamos mencionando. Por lo general, cuando hay esta lesión, ¿hay problemas para levantar el hombro? ¿El paciente siente problemas al levantar el hombro o no lo puede levantar? Efectivamente. Aquí entonces nosotros mencionamos 2 términos, que es el movimiento activo y el movimiento pasivo del hombro. Dependiendo lógicamente de la patología que esté afectando al hombro, vamos a tener que existe limitación activa o limitación pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estoy hablando de limitación activa, me refiero a los movimientos que usted puede hacer con su hombro, el movimiento que usted voluntariamente intenta realizar con su hombro. Los movimientos pasivos son los movimientos que el médico intenta realizar en su hombro al cogerlo, por ejemplo, del codo y tratar de elevar el brazo. Este movimiento se conoce entonces como movimiento pasivo. Y dependiendo de la patología que esté afectando, se puede evidenciar limitación de uno o de ambos movimientos simultáneamente. Usted hablaba de la forma aguda de dañarse, como es el caso de los lanzadores, pero en otro tipo de personas que se dedican, que tienen otras ocupaciones, ¿cuál es el tiempo de evolución para que se dañe esa articulación, para que se dañe ese manguito? Bueno, si hablamos de, por ejemplo, lesión del manguito rotador, existe
aproximadamente una ventana de unos 12 a 18 meses en donde no cambia la evolución de la enfermedad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, si usted se le detecta que tiene un problema en el manguito rotador, fue donde su médico se le realizaron pruebas para ver si fue positiva la prueba. Aparte de eso, como el médico sospechó que usted padecía de una ruptura del manguito rotador, envió lógicamente a realizar estudios de imágenes, por ejemplo, como lo que es la resonancia magnética. Al realizar la resonancia magnética se evidenció que existía una lesión en el manguito rotador. Básicamente el supraespinoso en este caso es uno de los más afectados que frecuentemente encontramos en estas lesiones. Entonces, como se evidenció esto, se determinó que usted parte desde ahí con la lesión del manguito. Existe entonces una ventana de aproximadamente 18 meses donde no existe ningún cambio en la evolución de la enfermedad. Ahora, esta ventana lo que indica es que tenemos este tiempo para poder accionar y poder producir una corrección del problema para que no se siga agudizando, y que transcurrido este tiempo entonces es posible que ya el plan que yo tengo para realizar la reparación tenga que cambiar porque la ruptura se hizo más grande. Entonces ya el tratamiento es un poquito diferente y también la evolución después de la cirugía. Bien, usted hablaba de eso. Entonces, hay pacientes que nosotros vemos que se dedican a otros oficios. Las trabajadoras domésticas, por ejemplo, que tienen que algunas veces hacer mucho movimiento con el mapo, con el swapper. Las trabajadoras, las estilistas, que generalmente utilizan mucho el blower con movimiento, tienden a tener problemas de lesiones y de dolor en el hombro. De hecho, sí, podemos observar que en esta población que acabas de mencionar se evidencia con cierta frecuencia que presentan dolores en el hombro, y no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una patología del manguito rotador. Ahí también tenemos las famosas bursitis. ¿Qué son las bursitis? Bueno, nosotros dentro de la articulación del hombro tenemos unos cojinetes de grasa, los cuales van a actuar de una manera de protección y evitar el roce entre las estructuras. Estos cojinetes también, con el mismo sobreuso, y muchas veces no necesariamente tiene que estar relacionado a un trauma, sino que el mismo sobreuso va a producir que se produzca una inflamación. Recuerda que las personas que, por ejemplo, son estilistas o las amas de casa, realizan muchos movimientos repetitivos en el hombro, y esto puede producir como consecuencia inflamación de las estructuras que tenemos dentro del hombro, lesionando muchas veces esas bursas que se inflaman. Entonces también limita el movimiento y produce el dolor en el hombro. ¿Se llenan de líquido algunas veces? ¿Podrían llenarse de líquido? Muchas veces se llenan de líquido estas bursas, y se puede evidenciar esto también en los estudios de imágenes que se le realiza al paciente. Se evidencia esta colección de líquido producto de la reacción inflamatoria que se está produciendo dentro de la articulación. Hay patologías que pueden causar dolor en el hombro, y muchas veces son importantes porque también hacen o pueden estar cruzando con otras enfermedades. Por ejemplo, los pacientes que tienen infarto pueden tener dolor en el hombro icilateral. Entonces, ¿cómo nosotros diagnosticamos? ¿Cómo nosotros hacemos un diagnóstico y cómo vemos que el dolor que el paciente pueda tener en el hombro no sea por un infarto y sea por una lesión propiamente del hombro? Básicamente, en estos dolores del hombro prima la clínica. O sea, cuando yo hago un examen a un paciente que tiene un problema del hombro y le replico los movimientos que yo estoy sospechando que este paciente tiene limitado, estos movimientos me van a producir dolor. Por ejemplo, te puedo citar el caso, por ejemplo, de una lesión, una tendinitis o una lesión del supraespinoso. El supraespinoso lo que hace que eleva el hombro. Como eleva el hombro, al yo replicar estos movimientos, lógicamente me va a producir dolor en la cara lateral, que es donde se inserta este músculo, cosa que no va a ocurrir en un paciente que tenga un infarto, porque la patología que está produciendo el dolor referido al hombro viene del tórax, o sea, viene del corazón, de la parte de la caja torácica anterior, y no necesariamente no es un dolor per se dentro de la estructura que está en el hombro. Por lo tanto, como la estructura que está en el hombro es una estructura que está funcionalmente funcionando, valga la redundancia, no va a presentar ningún signo que me identifique que es la patología per se del hombro que está ocurriendo. Además de eso,
Existen maniobras que se realizan para determinados músculos, para ver si es el bíceps, si es el supraespinoso, por ejemplo. Entonces, atendiendo a estas maniobras, nosotros vemos si estas maniobras son positivas, entonces la patología es muy probable que sea en ese músculo que estamos examinando. Y descartamos así otras patologías que son fuera del hombro, que producen también dolor en el mismo. Hay trabajadores que trabajan cargando objetos pesados. Yo recuerdo que en los campos generalmente las cosas se hacen a puro hombro. Los que trabajan en almacenes o lo hacen en la cabeza o lo hacen en el hombro. ¿Eso es dañino? ¿Qué tan capacitado está el hombro para recibir carga pesada de usted ponerle, por ejemplo, un saco de 125, 100 libras en el hombro? Bueno, aquí básicamente entrarían, como estamos cargando un peso por encima de la articulación, podemos afectar la articulación acromioclavicular que está aquí, por ejemplo, que estábamos mencionando, y también los músculos que están alrededor de la cintura escapular como tal, por ejemplo, como lo que es el trapecio, el mismo deltoides, son músculos que entonces se pueden afectar al realizar estas tareas y por lo tanto el dolor va a ser en el hombro, aunque son de estructuras que están alrededor del mismo. Entonces, al realizar este tipo de funciones y de trabajo, estamos sobrecargando y no sería lo adecuado para esta estructura que no está diseñada anatómicamente para realizar este tipo de trabajo. O sea que no se recomienda cargar a hombro. No es recomendable. No es recomendable. Muchos pacientes van y dicen, doctor, yo tenía una bursitis, me sacaron el líquido y me inyectaron una sustancia en el hombro. Yo mejoré por 2 o 3 meses, pero el dolor ahora es más insoportable. ¿Qué ha pasado ahí? Usted me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504 en el Hospital Metropolitano de Santiago.
usted puede encontrar los servicios del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308. De lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo, moderna unidad de colpocostía, papá Nicolau, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, retornamos de nuevo y estamos hablando con el doctor Juan José Batista, ortopeda, con una subespecialidad en miembro superior, y estamos hablando de hombro doloroso. Doctor, los pacientes que se quejan de que cuando le inyectan el hombro porque tienen una bursitis o cualquier dolor, se mejoran por unos meses, pero luego el dolor se hace más insoportable. ¿Qué pasa en estos casos? Bien, básicamente lo que vemos en estos pacientes es que se produce el proceso inflamatorio, la patología per se que está produciendo la bursitis o la tendinitis como tal. Entonces, primeramente debe ser un paciente seleccionado correctamente para aplicar a una infiltración. O sea que no todos los pacientes hay que infiltrarlo, hay que inyectarle la articulación. No es lo correcto, porque hay varios estudios que también señalan que el uso de corticosteroides dentro de la articulación del hombro puede lesionar aún más una ruptura que el paciente posea en uno de los músculos del manguito rotador. Entonces esto va básicamente a producir un alivio temporal de la situación, pero sin embargo el problema a largo plazo se estaría agravando un poco más. Entonces aquí es la importancia de seleccionar correctamente a qué paciente yo voy a infiltrar y cuál paciente no. Ok. ¿Qué estudio por lo general? Hay muchas personas que cuando tienen algún dolor en el hombro, el médico de inicio le hace una radiografía de hombro apilateral. ¿Ese es el estudio que tiene más sensibilidad para detectar las lesiones a nivel del hombro? ¿O hay otro estudio, otro método que generalmente nosotros podemos utilizar para eso? Bueno, depende evidentemente de lo que yo estoy buscando dentro de la articulación del hombro. Si yo entiendo que lo que existe dentro de la articulación es, por ejemplo, una artrosis de la articulación como tal, o sea, existe un desgaste de la articulación, donde existe lógicamente un problema óseo, una radiografía. La artrosis es cuando el hueso, los huesos están rozando, que están muy pegados. Están rozando, exactamente, están desgastados, el cartílago se ha
desgastados y los huesos están rozando. Evidentemente, para este tipo de problema, una radiografía apilateral y además otras proyecciones que utilizamos en la práctica de la patología del hombro me va a dar mucha información acerca de lo que estoy buscando y lo que quiero lograr con este paciente. Ahora, cuando lo que estoy buscando es por ejemplo, una bursitis o una lesión del manguito rotador, vamos a poner en este caso una lesión del manguito rotador, la radiografía no me aporta los datos necesarios que necesito entender con este paciente, y esto lo conocemos muy bien porque en la radiografía evidentemente lo que se evidencia es el hueso, lo que vemos básicamente es el hueso. En una resonancia vamos a observar las estructuras internas, tanto los tendones, los ligamentos, los músculos, las bursas que están dentro del hombro, y me va a dar más profundidad y más exactitud. Voy a ver mejor, voy a ver en realidad cuál es el problema que está ocurriendo dentro del hombro. Sí, en estos días nosotros recibimos un paciente que forma parte de los cuerpos castrenses, policía, y el paciente refería que tratando de organizar una turba que había, fue a dar un macanazo a alguien y se le salió el hombro, se le descoyuntó el hombro. Cuando ellos dicen, el paciente dice que se le descoyuntó, que se le salió el hombro, ¿a qué se refiere? Bien. Qué bueno que mencionas esto. De hecho, de la parte del hombro, una de las patologías que más me gusta tratar y me gusta ver precisamente son las inestabilidades. La inestabilidad se refiere a que existe cuando el hombro se sale de la articulación. Una luxación. O sea, una luxación, se conoce así comúnmente en el argot médico. Entonces, recuerda que al inicio de la charla de esta entrevista comentaba yo que el hombro tiene mucho movimiento, pero sacrifica la estabilidad. Lo que le da la estabilidad al hombro, en ese caso, son las estructuras que lo componen. Por ejemplo, mencionamos el manguito rotador, el mismo tendón del bíceps, tenemos algo que le llaman labrum, que es como si fuera una especie de cobertura que tiene la cabeza, que va a evitar, es como si fuera una tela que evita que el hombro se salga de su centro. Ahora, cuando existe una lesión de esas estructuras que muchas veces tiende a ser algo traumático, ese paciente que mencionaste que fue a darle un macanazo a alguien, fue a hacer un movimiento brusco con el hombro, entonces quizás tenía una microlesión de esta estructura, entonces al iniciar este movimiento brusco se produce la lesión y la cabeza sale. De hecho, se ha comentado y hoy se sabe que aproximadamente un 40% de las personas que tienen una luxación de primera instancia tienen una lesión de esta estructura como tal, y por eso hay que prestarle mucha atención al caso de las luxaciones del hombro. O sea que ese paciente, aunque le redujeron esa luxación que le entraron en el hueso, como una maniobra que hacen ustedes, ese hueso se puede volver a salir en cualquier momento. Es muy probable que ese hueso se vuelva a salir, y aquí influyen una serie de factores. Pero ese hombre no puede seguir siendo policía, porque cada vez que vaya a dar un macanazo entonces va a tener el problema. Y no puede ser pelotero ni boxeador, porque generalmente tiene que dar mucho golpe. Esto le afecta considerablemente la función del hombro. Lo ideal en este caso es estudiar el paciente. Lógicamente se ha visto que si son pacientes jóvenes y tienen luxaciones, tienen una alta posibilidad de volver a reluxarse nuevamente. Entonces ahí se condiciona de que se le debe prestar mucha atención a estos pacientes, porque muchas veces no solamente es el hecho de que se me salió el hombro y en el hospital o en la clínica se me volvió a poner el hombro en su lugar, es el hecho de que en muchos de los casos existe una lesión, hay un daño que va a condicionar a que este paciente vuelva a tener una luxación nuevamente y que sea necesario hacer una corrección, muchas veces una corrección quirúrgica del problema que está aquejando al paciente. Corrección quirúrgica. La ortopedia parece que ha evolucionado mucho, y ya el cabestrillo, que era lo común en los años donde nosotros estudiamos medicina, los años 90, todo el que tenía una lesión, un cabestrillo, le ponían un cabestrillo, una inmovilización, y eso mejoraba. Pero ahora vemos que hay muchos procedimientos quirúrgicos, desde reparación de tendones, desde reparación de músculos, hasta prótesis que ponen a nivel del hombro para cuando hay daño de la articulación, daño de la cabeza humeral. ¿Cuándo generalmente podemos decir que un paciente es quirúrgico? ¿Cuándo nosotros podemos hablar de cirugía en un hombro doloroso? Por ejemplo,
como te estaba mencionando, existen muchas patologías. Hoy quizás el tiempo no nos daría para poder abarcar todas las patologías que pueden producir dolor en el hombro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente, supongamos, de que tiene una lesión del manguito rotador, vamos a suponer, tuvo una lesión del supraespinoso. Yo hago prueba y este paciente, al yo hacer prueba, no puede elevar el hombro. O sea, el movimiento activo está limitado, pero yo al hacer los movimientos pasivos, que son los movimientos que yo mismo produzco al paciente, sí lo puedo realizar. O sea, esto me está dando señales de que este músculo está desinsertado de su porción, está roto donde se adhiere en la cabeza humeral. Y por lo tanto, esto me orienta a que debo hacer un estudio más profundo. Ahí entra entonces lo que sería la resonancia magnética. Entonces la resonancia magnética me da la dimensión del problema, qué tan grande es la ruptura, qué tan retraído está el tendón, cuál es la condición que posee este hombro como tal. Y entonces, dependiendo de esta clínica que el paciente presente, obviamente es un paciente que si el tendón se desconectó del sitio donde va, no es algo que se pueda solucionar con inyecciones, con pastillas, con terapia. Es algo que hay que volver a recolocar ese tendón en el lugar donde está insertado para que vuelva a funcionar el hombro como anteriormente funcionaba. Entonces, este es un paciente que evidentemente es un candidato directo a realizársele un procedimiento quirúrgico. Doctor, vemos muchos problemas con las ARS y los médicos y eso. Todas estas patologías del hombro, todos estos procedimientos están cubiertos por las ARS. ¿Ustedes aceptan ARS para todos estos procedimientos? ¿Hay cobertura buena, que el paciente no tenga que desembolsar de su dinero para hacerse los mismos? Efectivamente, estos procedimientos en su gran mayoría están cubiertos por la mayoría o todas las ARS con las cuales nosotros tenemos contacto, y básicamente tienen una buena y aceptable cobertura de los procedimientos que se deben y se realizan en cuanto a la cirugía del hombro se refiere. Bien, doctor, ¿dónde usted está ubicado? ¿Dónde las personas pueden obtener sus servicios profesionales? Bueno, tenemos varios proyectos que estamos desarrollando. Por el momento estamos... Usted llegó recientemente al país de la subespecialidad. Así es. Entonces se está ubicando. Estamos ahora mismo ofreciendo nuestro servicio a las personas que están por la periferia, en el área de Villa González, por ejemplo, en el Centro Médico Doctor Estrella, en el consultorio número 4, en horario de consulta, los lunes en la tarde y miércoles en la tarde estamos yendo allá desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ofreciendo nuestro servicio por el momento allá. Más adelante estaríamos desarrollando otros proyectos que con mucho gusto podríamos informarle más adelante cuando estos proyectos se desarrollen y se lleven a cabo. Bien, nosotros agradecemos, señores, al doctor Juan José Batista, médico ortopeda con una subespecialidad en miembro superior, quien ha estado acompañándonos en esta noche hablando acerca de hombro doloroso. Con los ortopedas hay que hablar, uno generalmente tiene una idea de los ortopedas, parecen más mecánicos porque ellos andan con tornillos y andan con hierro y llave y destornillador y taladro, pero de verdad que nosotros lo conocemos dentro de la medicina como las personas que hacen y que reconstruyen lo que es el sistema óseo y el sistema muscular de los seres humanos. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención dispensada. El próximo domingo un programa edificante para todos. Pasen todos feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales estamos Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.